En el presente video vamos a estudiar las ecuaciones lineales en una variable. Se llaman ecuaciones lineales, recordar el nombre es ecuaciones lineales porque el exponente de la variable que tenemos es 1. Como en este caso ustedes pueden observar que en las dos variables que tenemos acá, el exponente es 1. De ahí el nombre de ecuaciones lineales. Y en una variable, obviamente porque estamos trabajando solamente con la variable x en este caso. Entonces, para poder resolver una ecuación de este tipo, debemos comprender lo que se conoce como transposición de términos. La transposición de términos me dice que si un término cambia de lado en la igualdad, pasa a ser la operación contraria a la que estaba haciendo. Es decir, que si está restando al otro extremo va a pasar a sumar, que si estaba sumando va a pasar a restar, que si estaba multiplicando va a pasar a dividir y que si estaba dividiendo va a pasar a multiplicar. ¿Ok? Entonces, los extremos de la igualdad los reconozco de la siguiente manera. Lo primero que vamos a hacer es ubicar el signo de igualdad. Como pueden observar, aquí tenemos el signo de igualdad y vamos a reconocer a este extremo como el extremo izquierdo y a este extremo como el extremo derecho. Entonces, para poder resolver este tipo de ecuaciones, la idea es agrupar todos los términos que tienen variable en un solo extremo y agrupar los términos que no tienen variable en el otro extremo. Por ejemplo, esta x y este 3x, como pueden observar, ambos términos tienen variable, por lo cual los debo agrupar en un solo extremo. Por lo general, los términos que tienen variable los vamos a agrupar en el extremo izquierdo y los que no tienen variable los vamos a agrupar en el extremo derecho. Entonces, tanto la x como 3x sería conveniente agruparlo en el extremo izquierdo. Por lo tanto, este 3x en un momento voy a tener que trasladarlo hacia el extremo izquierdo. Y luego los términos que no tienen variable, como en este caso son negativo 5 y negativo 25, los voy a agrupar en el extremo derecho. Por lo tanto, como este 25 ya está en el extremo derecho, no lo voy a mover de ahí. Sin embargo, este negativo 5, que como pueden observar está en el extremo izquierdo, lo voy a trasladar hacia el extremo derecho con la transposición de términos. Después de la teoría vamos a resolverlo. Entonces decimos, bueno, esta x, como tiene variable, ya se encuentra en el extremo izquierdo, entonces no lo voy a cambiar de lado, entonces simplemente lo voy a copiar. Continúo buscando términos con x y me encuentro este término 3x. 3x, como pueden observar, está en el extremo derecho después del igual. Por lo tanto, lo voy a trasladar al extremo izquierdo. Aunque aquí no lo tenga, se sobreentiende que su signo es positivo, por lo tanto está sumando, lo cual al otro lado va a pasar a restar como negativo 3x. Luego, como ya no hay más términos con x en la ecuación, voy a establecer el signo de igual de la siguiente manera. Lo voy a copiar y ahora voy a empezar a buscar los términos que no tienen variable. Siempre de izquierda a derecha voy a iniciar y como pueden observar acá se encuentra negativo 5. Ese negativo 5 obviamente no tiene variable, por lo cual lo voy a trasladar al extremo derecho. Entonces el 5, como es negativo, está restando, por lo cual al extremo derecho va a pasar a sumar. Y no necesito escribirle el signo, porque como pueden ver acá se sobreentiende que ya es positivo. Y luego tengo a negativo 25, que como ya está en el extremo derecho, simplemente lo voy a copiar. El negativo 25 no cambia la operación que está haciendo porque no cambia de lado. Y luego voy a hacer agrupación de términos semejantes. Entonces, este x es semejante con negativo 3x porque ambos tienen variable x. Recuerden que acá a esta x la acompaña un coeficiente 1. Entonces voy a tener que 1 menos 3 es negativo 2 y copio la variable que le acompaña, que es la x. Recuerden que cuando tengo signos distintos acá, porque este es positivo, los resto. Al mayor le resto el menor, a 3 le resto 1, son 2 y conserva el signo del número mayor. ¿Ok? Bueno, entonces ya tenemos que
x menos 3x es negativo 2x, igual que 5 menos 25, volvemos a aplicar la regla, el valor absoluto de 25 es mayor, por lo tanto si a 25 le resto 5 me quedan 20, y la respuesta conserva el signo del número mayor, que en este caso es el 25, por lo tanto la respuesta es negativo 20. Luego, como el objetivo es despejar para x, es decir, que esta x quede sola en el extremo izquierdo, lo que voy a hacer es que este negativo 2 que está multiplicando a la x va a pasar al otro extremo a dividir. Sabemos que el negativo 2 está multiplicando a la x porque acá no hay ningún signo entre ellos, por lo tanto se están multiplicando, por lo cual me va a quedar de que x es igual a negativo 20 sobre negativo 2. Y luego vamos a resolver esa división de manera que nos va a quedar que negativo entre negativo, eso es positivo, y 20 entre 2 es 10. Por lo tanto nos queda que x es igual a 10. Y esta es la respuesta de esta ecuación. Ahora tenemos un segundo caso. Basado en lo que aprendimos en el ejercicio anterior sobre la transposición de términos, verán cómo este caso ahora resulta incluso más fácil aunque tenga más términos. Simplemente concentrémonos en la idea de que todos los términos que tienen variable los vamos a agrupar en el extremo izquierdo y los que no tienen variable los vamos a agrupar en el extremo derecho. Ejemplo, empecemos buscando los términos que tienen variable. Nos encontramos a 8x, el que ya está en el extremo izquierdo, por lo tanto simplemente lo voy a copiar y luego continúo y me encuentro 3x, que podemos observar que si acá se encuentra el igual, también está en el extremo izquierdo del igual, por lo tanto también simplemente lo voy a copiar, no cambian de signo porque se mantienen en el lado en el que ya estaban. Si continúo buscando términos con x, me encuentro a 7x. Pero como pueden observar, aquí ya al encontrar a 7x ya pasé la barrera del igual. Este 7x, como pueden observar, acá su signo es positivo. Aunque no tiene signo, se sobreentiende que es positivo. Al ser positivo y al trasladarlo hacia el miembro izquierdo de la igualdad, podemos saber que estaba sumando, por lo tanto acá va a pasar a restar. Nos va a quedar como negativo 7x. Y luego me encuentro a positivo x, que como pueden observar también está en el extremo derecho, está sumando, por lo tanto al extremo izquierdo simplemente va a pasar a restar. Y luego si continúo me encuentro que ya no hay más términos con x. Al no existir más términos con x, entonces voy a establecer el signo de igual y voy a empezar a buscar los términos que no tienen x. Como pueden observar, de izquierda a derecha me encuentro a este término que es negativo 4, que está en el extremo izquierdo y que está restando por lo tanto al extremo derecho. Va a pasar a sumar. Y si continúo luego me encuentro a positivo 14, que como ya estaba en el extremo derecho simplemente lo voy a copiar porque no cambió de lado. Y ahora voy a empezar a agrupar los términos semejantes que me quedaron. Todos los términos de la izquierda son semejantes porque todos tienen variable. Recuerden que a esta x la acompaña un valor 1. Entonces, al momento de sumar o restar, simplemente vamos a decir 8 más 3 es 11. Y 11 menos 7, eso es 4. Y 4 menos 1 que hay acá es 3. Por lo tanto, 8 más 3 menos 7 menos 1, eso es 3. Igual a 4 más 14, que sería 18. Luego, como pueden observar, este 3 acá queda multiplicando con la x porque acá no hay ningún signo. Entonces, este 3 lo vamos a trasladar al otro lado a hacer su operación contraria. Como está multiplicando, va a pasar a dividir. Por lo tanto, x va a ser igual a 18 sobre 3. Entonces, vamos a tener que x es igual a 18 sobre 3, que es igual a 6. Por lo tanto, la respuesta de la ecuación anterior, el valor de x corresponde a 6. Ahora vamos a continuar siempre resolviendo ecuaciones lineales en una variable,
pero vamos a ir aumentando un poquito el grado de dificultad, aunque la idea principal sigue siendo la misma. Entonces, si tenemos clara la idea principal, igual no vamos a tener dificultad en este tipo de ecuaciones. Simplemente ahora voy a explicar qué se hace cuando aparecen paréntesis. Como ustedes ya saben, los paréntesis en matemáticas indican multiplicación, por lo tanto, lo primero que debemos hacer son resolver esas multiplicaciones que representan los paréntesis, para poder sacar cada uno de los términos. Como pueden observar, en el primer paréntesis, entre el 5 y el paréntesis no hay ningún signo, lo que indica que este 5 está multiplicando a x y también está multiplicando a negativo 4. En el siguiente paréntesis, entre negativo 3 y el paréntesis tampoco hay ningún signo, por lo cual también aplicamos la propiedad distributiva y negativo 3 va a multiplicar a cada uno de los términos. Y luego en el último paréntesis sucede el mismo caso que anteriormente y el 6 multiplica a cada uno de los términos que están dentro del paréntesis, aplicando la propiedad distributiva. Entonces vamos a ir resolviendo cada uno de estos y vamos a decir 5 multiplicado por x es igual a 5x. Luego el 5, recuerden que su signo es positivo acá. Entonces al multiplicar positivo por este negativo vamos a tener que más por menos es menos. Y 5 por 4, eso nos da como resultado 20. Luego continuamos y vamos a multiplicar negativo 3 por cada uno de estos términos. Recuerden que la x acá es positiva. Entonces vamos a tener que negativo 3 por x, eso va a ser negativo 3x, y que luego vamos a tener negativo 3 por negativo 5. Si multiplicamos los signos, menos por menos es más, por lo tanto vamos a obtener más, y 3 por 5 nos da como resultado 15. Luego continúa el signo de igual, por lo cual lo voy a copiar y voy a resolver la multiplicación del siguiente paréntesis. Voy a tener que 6 por 5, eso es 30, y luego, recuerden, aquí siempre hay un más cuando no antecede un signo. Entonces tengo positivo por este negativo, voy a obtener negativo, y 6 por x, eso es 6x. Miren que ahora ya no tenemos ningún paréntesis. Al ya no existir paréntesis, vamos a aplicar el concepto de que vamos a agrupar todos los términos con variable en el extremo izquierdo y todos los que no tienen variable en el extremo derecho. Empecemos a buscar los términos con variables. 5x ya está en el extremo izquierdo, por lo tanto simplemente lo voy a copiar. Negativo 20 no tiene variable, por lo cual continúo, y está negativo 3x que tiene variable, también está en el extremo izquierdo, por lo tanto simplemente lo voy a copiar. Positivo 15 no tiene. Luego voy a pasar ya la barrera del igual. Al pasar la barrera del igual tengo que tener más cuidado, porque todo el que traslade va a pasar a hacer la operación contraria. Entonces tengo a 30 que tampoco tiene variable, por lo cual continúo y se encuentra negativo 6x. Como pueden observar, tiene variable y ya está en el extremo derecho. Está restando y lo voy a trasladar al extremo izquierdo. Va a pasar a sumar como positivo 6x. Al ya no existir más términos con variable, voy a copiar el signo de igual y voy a empezar a buscar los términos que no tienen variable. Siempre de izquierda a derecha, primero me encuentro a negativo 20, que anteriormente estaba en el extremo izquierdo, pero que ahora va a quedar en el extremo derecho. Por lo tanto, al ser negativo 20 está restando, aquí va a pasar a ser positivo 20, va a pasar a sumar. Continúo y me encuentro a positivo 15, que está en el extremo izquierdo y al ser positivo está sumando, por lo tanto a este extremo va a pasar a restar. Y si continúo me encuentro luego a positivo 30, que como ya se encuentra en el extremo derecho, se va a mantener en el extremo derecho. Anteriormente, al estar inmediatamente después del igual, no tenía el signo de positivo, pero ahora va a ser necesario hacerlo visible, porque ya se encuentra como tercer término. Recuerden, no cambia de signo porque ya estaba en el extremo derecho. Y ahora voy a agrupar, como ya tengo agrupados los términos semejantes, puedo sumar o puedo restar. Entonces voy a tener acá que 5 menos 3, eso es igual a 2, y 2 más 6 nos da como resultado 8.
por lo tanto esto es 8, y copio la variable que tienen en común, que es la x, igual a. Y luego tengo que 20 menos 15 es 5, y luego 5 más 30, eso es 35. Por lo tanto, la suma del extremo derecho nos da 35. Luego, siempre este valor que queda aquí acompañando a la x está multiplicando, por lo tanto al otro extremo va a pasar a dividir, por lo cual x nos da como resultado 35 octavos. A diferencia del caso anterior, las respuestas que nos daban representaban divisiones exactas. Sin embargo, en este caso 35 octavos es una fracción la cual no puedo dividir y tampoco se puede simplificar. Por lo tanto, la respuesta la vamos a dejar representada como 35 octavos. Siempre, continuando con el estudio de las ecuaciones lineales en una variable, nos vamos a encontrar diferentes tipos, así como las sencillas que hicimos al inicio, así como ecuaciones con paréntesis. También nos vamos a encontrar ecuaciones con fracciones, como en este caso. Como pueden observar, en el primer término acá tenemos como denominador a 9, que está dividiendo a todo el extremo izquierdo. Noten que aquí divide a todo el extremo. Distinto fuera que esto estuviera como 4x sobre 9 menos 7. Noten que en este caso el 9 divide solo al 4x, pero en el caso anterior el 9 está dividiendo a todo el extremo. Hago énfasis en esto porque esto nos va a facilitar un poco el trabajo si observamos este tipo de detalles. En el siguiente caso sucede lo mismo, en el segundo extremo. Noten que el 5 acá también está dividiendo a todo el extremo derecho. Por lo tanto, al tener que son solamente dos denominadores dividiendo a cada extremo, podemos decir lo siguiente: este 5 que aquí está dividiendo va a pasar a este extremo a multiplicar, y este 9 que también aquí está dividiendo va a pasar a este extremo a multiplicar, por lo cual nos va a quedar de la siguiente manera: 5 pasa a multiplicar a todo el extremo derecho, es decir, a 4x menos 7. No solamente a 4x, sino solamente a negativo 7. Pasa a multiplicar a todo el extremo. Entonces, para indicar la multiplicación por todo el extremo, voy a abrir un paréntesis para indicar que esto multiplica a los dos términos. Igual que este 9 ahora pasa a multiplicar a todo este extremo. Por lo tanto, también el 9, vamos a abrir un paréntesis, por 2x menos 5. Y como aprendimos en el ejercicio anterior, para resolver esta multiplicación aplicamos la propiedad distributiva. El número que antecede al paréntesis multiplica a cada uno de los términos que están dentro, así como este 9 también multiplica a cada uno de estos términos. Si resolvemos la multiplicación, nos va a quedar que 5 por 4x, eso es 20x, y que luego más por menos es menos, y 5 por 7 es 35. Recuerden que el signo del 5 es positivo. Como ya resolví esta multiplicación, luego continúa el signo de igual, lo voy a copiar, y luego resuelvo 9 por 2x, que eso es 18x, y luego voy a multiplicar 9 por negativo 5, más por menos, eso es menos, y 9 por 5 es 45. Una vez que lo tenemos hasta acá, vamos a agrupar los términos con variable en la izquierda y los términos sin variable en la derecha, como lo hemos hecho anteriormente. 20x, como ya está en la izquierda, simplemente lo copio. Si continúo buscando, me encuentro que el otro que tiene x es 18x, que está en el extremo derecho y que está sumando acá. Por lo tanto, a este extremo lo voy a pasar a restar y me va a quedar como 20 menos 18x. Igual, voy a empezar entonces ahora a agrupar los que no tienen x. Primero me encuentro a negativo 35, que en este extremo estaba restando, pero ahora va a pasar al extremo derecho, por lo tanto va a pasar a sumar. Es decir, su signo acá ahora es positivo. Y luego tengo negativo 45, que no va a cambiar de operación, sigue siendo negativo 45 porque ya estaba en el extremo derecho y se mantuvo. Resuelvo esta resta, 20 menos 18, sabemos que eso es 2, copio la variable en común que es x, y luego 35 menos 45
tenemos que el número mayor es 45 y su signo es negativo, por lo tanto la respuesta va a ser negativa. Y si a 45 le resto 35, eso nos da como resultado 10. Por lo tanto nos queda negativo 10 y luego este valor que está multiplicando a la x va a pasar al otro extremo a dividir, por lo cual nos va a quedar que x es igual a negativo 10 entre 2. Esta sí representa una división exacta, porque el 2 cabe exactamente 5 veces en el 10, por lo cual la respuesta va a ser menos entre más que está acá es menos y 10 entre 2 es 5. Entonces tenemos que la respuesta de esta ecuación en el siguiente ejercicio es muy parecido al ejercicio anterior, nada más que a diferencia del anterior ahora tenemos tres términos. Como pueden observar, 1, 2, 3 términos, por lo cual no podemos aplicar el proceso anterior. El proceso anterior es cuando solamente tenemos un solo término en la izquierda y un solo término en la derecha. Cuando tengamos más de dos términos, aunque existen otros métodos, el más conveniente es utilizar el mínimo común múltiplo de esos denominadores. Es decir, que vamos a obtener el mínimo común múltiplo de 5, de 4 y de 10. Y eso se hace de una manera muy sencilla. Vamos a decir acá entonces el mínimo común múltiplo tanto de 5 como de 4 como de 10. Para obtenerlo colocamos los tres números y ahora vamos a obtener sus factores primos. Empezamos buscando si alguno de ellos tiene mitad. Es evidente que tanto 4 como 10 tienen mitad, por lo tanto vamos a obtener mitad. El 5 como no tiene se copia, la mitad de 4 es 2 y la mitad de 10 es 5. Continuamos buscando si alguno de ellos aún tiene mitad. Podemos observar de que el 2 efectivamente aún tiene mitad. Por lo tanto, vamos a obtener mitad. El 5 no tiene, lo vamos a copiar. La mitad de 2 es 1 y 5 como no tiene, lo vamos a copiar. Evidente es de que ya no hay ningún término acá que tenga mitad. Por lo tanto, vamos a buscar un término que tenga tercera. Tampoco lo hay. Por lo cual ahora vamos a buscar un término que tenga quinta. Es claro que el 5 tiene quinta, por lo tanto la quinta de 5 es 1. Este 1 ya simplemente lo vamos copiando. Y la quinta de 5 de este último 5 también es 1. Podemos ver entonces que ya al llegar a este punto acá ya tenemos todo en términos de 1, por lo tanto podemos obtener el mínimo común múltiplo. Ese se obtiene simplemente multiplicando los valores que obtuvimos acá. 2 por 2 es 4 y 4 por 5 es 20. Este por lo tanto será el mínimo común múltiplo. Ahora, ¿qué vamos a hacer con este valor? Este valor de 20 va a pasar a multiplicar a toda la ecuación, es decir, que esto nos va a quedar como 20 por 2x más 9 sobre 5, lo vamos copiando, más 3x menos 6 sobre 4, igual a 7x menos 3 sobre 10. Multiplica a toda la ecuación. Entonces aquí vamos a aplicar propiedad distributiva, 20 por cada uno de estos, 20 por este y 20 por este último término. Entonces, para que esto no se haga más complicado, podríamos multiplicar el 20 por cada término y luego dividirlo entre 5. El problema muchas veces es que al multiplicar, por ejemplo, 20 por 9 nos va a dar 180 y al dividirlo entre 5 nos va a quedar una división un poco grande. Entonces, para no complicarnos, el consejo que les doy es que primero dividamos 20 entre 5 y luego ese valor va a quedar multiplicando a todo el numerador de la siguiente manera. Vamos a decir 20 entre 5, eso es igual a 4 y 4 queda multiplicando a 2x más 9. ¿Ok? Luego continúo, copio el signo de más y luego 20 entre 4. 20 entre 4 es 5 y este 5 queda multiplicando a 3x menos 6. Vamos a irlo planteando así para que luego sea más fácil resolver la operación del paréntesis. Como pueden observar, sigue el signo de igual, por lo tanto lo voy a copiar y luego voy a tener 20 entre 10
eso es 2 y eso multiplica a 7x menos 3. Miren, ahora como pueden observar, esta ecuación ya no nos quedó ningún paréntesis. Entonces, perdón, ningún denominador. Entonces ya nos quedó una ecuación de este tipo de las que hemos resuelto ya anteriormente. Entonces el 4 va a multiplicar a cada uno de estos, el 5 también va a multiplicar a cada uno de estos y el 2 obviamente también va a multiplicar a cada uno de estos. Empiezo resolviendo las multiplicaciones. 4 por 2x, eso es 8x, más 4 por 9 es 36. Luego, positivo 5 por 3x, eso es positivo 15x. Luego, positivo 5 por negativo 6, eso es negativo 30. Y luego, 2 por 7x, eso es 14x. Y luego, positivo 2 por negativo 3, recuerden, más por menos, menos. Y 2 por 3, 6. Una vez que llegamos a este punto, recuerden, perdón, acá es 2 por 7, 14x, olvidé la x. Y luego más por menos, menos y 2 por 3 es negativo 6, ¿ok? Bueno, una vez que llegamos a este punto, vamos entonces a agrupar los términos semejantes, es decir, todos los de x a la izquierda y los que no tienen x a la derecha. Así de sencillo. Bueno, entonces empiezo. 8x ya está en la izquierda, simplemente lo voy a copiar. Luego, positivo 15x, también simplemente lo voy a copiar porque ya estaba en la izquierda. Y luego, si continúo buscando términos con x, aparece 14x que está en el extremo derecho, entonces lo voy a pasar al extremo izquierdo. Simplemente va a cambiar de signo porque acá está sumando, entonces acá va a pasar a restar. Me va a quedar como negativo 14x. Como ya no existen más términos con x, establezco el signo de igual e empiezo a buscar los términos que no tienen x. Entonces, primero aparece positivo 36, que en este extremo está sumando, por lo tanto, en este extremo va a pasar a restar. Luego aparece negativo 30, que en el extremo izquierdo está restando, por lo tanto, en este otro extremo va a pasar a sumar. Y luego aparece negativo 6, que como ya está en el extremo derecho y es negativo, simplemente lo voy a copiar. Una vez que tengo la ecuación en este punto, entonces voy a sumar los términos semejantes. Acá, como pueden observar, tengo 8 más 15, eso es igual a 23, y luego, si a 23 le resto 14, eso me da como resultado 9. Entonces voy a establecer 9 y copio la variable que tienen en común, que es la x. Copio el igual y ahora voy a resolver las operaciones acá. Primero, si opero este número con este, negativo 36 más 30 es una resta, ¿verdad? Porque los signos son distintos. Como el 36 es mayor, la respuesta va a ser negativa. Y si a 36 le resto 30, eso me va a quedar 6. Pero luego me falta operar todavía este otro negativo 6, entonces me va a quedar negativo 6 menos 6. Si debemos 6 y luego debemos otro 6, es evidente que ahora debemos 12. Por eso es que cuando tenemos dos negativos se suman y conservan el signo que tienen en común. Por lo tanto, menos 6 es igual a menos 12. Entonces, tenemos que la respuesta de todo el extremo derecho es negativo 12. Ahora recuerden, este último término acá queda multiplicando a la x, por lo tanto va a pasar a dividir y nos va a quedar que x es igual a negativo 12, que ya está en el extremo derecho, entre 9. Cuando un número pasa a multiplicar o a dividir, no cambia de signo, se mantiene. Y ahora podemos observar entonces que aunque 12 no se puede dividir entre 9, sin embargo sí se puede simplificar, por lo cual nos va a quedar que x es igual a negativo. Voy a establecer el negativo en el centro de la fracción, porque menos entre más es menos. Y 12 entre 9 ambos tienen tercera. La tercera de 12 es 4 y la tercera de 9 es 3. Al final la respuesta es negativo 4 tercios, siendo ese el valor de x.